increíble coraje de una empleada. Cómo salvó a un bebé mientras un millonario caía en prisión. María, madre soltera de 32 años, tenía el corazón en un puño mientras empujaba su carrito de limpieza por el lujoso bufete de abogados. La superficie del escritorio de caoba brillaba bajo las luces, un contraste grotesco con el polvo acumulado en su barrio de casas coloridas y calles desgastadas. Aquella mañana, una noticia resonó en los pasillos. Un millonario influyente había sido arrestado por corrupción. Las voces sibilantes de los abogados, esos que la veían como una sombra, ahora estaban llenas de temor y especulación. Pero en su mente no había espacio para la curiosidad ajena. Solo se preguntaba si esto pondría en peligro su trabajo. Sin trabajo, no habría medicinas para Valentina, su pequeña hija de 5 años que luchaba contra el asma. La preocupación le retumbaba, y su respiración se tornaba irregular al pensar en lo que podría significar para su hogar. Mientras limpiaba una oficina decorada con obras de arte costosas, la tensión en el aire era palpable. Las miradas de desprecio de algunos abogados le recordaban cuán invisible era su labor. La dignidad que sentía al mantener aquel lugar limpio se evaporaba con cada comentario despreciativo. Estaba allí, pero nunca la veían. Su mente corría, y una punzada de desesperanza la atravesaba. ¿Sería capaz de soportar esta presión una vez más? Justo cuando se sumía en sus pensamientos, un grito resonó por el pasillo. Un bebé se había perdido, el hijo de una de las abogadas. El caos se desató, teléfonos sonando, ecos de voces nerviosas, pero para María, el rostro del niño representaba algo más. Era una víctima inocente como su Valentina. La sensación de helplessness se apoderó de ella. ¿Qué haría el millonario si supiera que su caída podría provocar más dolor?, reflexionó. Su instinto maternal luchaba con la necesidad de proteger su empleo, de mantener una fachada ante aquellos que no la valoraban. Todo se nublaba ante sus ojos. Cada decisión parecía cargar un peso implacable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María cerró los ojos por un instante. En su mente, las palabras de doña Rosa retumbaban. En cada crisis, la comunidad puede ser una fuente de fortaleza. Pero, ¿qué significaba eso para ella, que solo tenía que lidiar con su propia supervivencia? El dilema pesaba en su pecho. Si revelaba lo que sabía sobre una conexión entre el millonario y el cuidado del bebé, podría perder su empleo. Pero podía quedarse callada sabiendo que había un niño en peligro. Su respiración se volvió agitada, el sudor frío recorriendo su espalda. El futuro de Valentina y el bienestar del bebé pendían de un hilo delgado, y María se sentía atrapada en una tormenta que apenas comenzaba. ¿Qué sacrificio estoy dispuesta a hacer por ellos?, se preguntó, sintiendo que cada segundo que pasaba, la decisión se tornaba más crítica. La sombra se acercó y, con voz temblorosa, susurró: «Tienes que hacer lo correcto, María». Pero, ¿qué era realmente lo correcto? La incertidumbre la mantenía en vilo, mientras el eco de la crisis iba aumentando. El eco del grito del bebé resonaba en la mente de María como un mantra inquebrantable. No podía ignorarlo. Sin embargo, cada latido de su corazón pulsaba con la culpa de pensar en las consecuencias. Se cuestionaba si era realmente posible ser leal a la niña perdida y al mismo tiempo a su propia hija.
Mientras el pasillo se llenaba de alboroto, ella se sentía estancada en la inevitable decisión que se avecinaba. En un instante de claridad, María cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en Valentina, en sus matices de vida y el esfuerzo que ponía cada día por ser una madre digna. La lucha interna se convirtió en una tormenta, pero a medida que la vista se nublaba, una luz emergió. La convicción de que hacer lo correcto podía marcar la diferencia, no solo para el bebé, sino también para Valentina. Juntando el valor, se adentró en el corazón del lío. Sabía que cada paso era un grito de desafío contra la invisibilidad que la rodeaba. Los abogados se movían frenéticamente, buscando la manera de resolver el problema, pero nadie parecía reparar en ella. María se plantó firme en el centro, con el pulso acelerado y la mente en llamas. ¿Qué puedo hacer para ayudar?, se preguntó con una determinación renovada. Entonces, por un impulso casi instintivo, se acercó a la oficina de la abogada madre del niño. Golpeó suavemente la puerta, y cuando le indicaron que pasara, una oleada de temor la envolvió. Allí estaban los abogados, sus rostros reflejando preocupación y frustración. María sintió cómo el ambiente pesado se concentraba en ella. «Disculpen», comenzó. Su voz titubeante resonaba en la sala. «He escuchado que han perdido a un bebé. Quizás podría ayudar». Las miradas escépticas se cruzaron entre los presentes. El silencio que envolvió la sala se hizo casi palpable. Fue un momento lleno de incertidumbre, un quiebre. María empezó a enumerar mentalmente las cosas que sabía. Su aguda observación y atención al detalle le habían dado pistas sobre la rutina de la abogada y del niño. No había nada que perder y al final no estaba sola en su lucha interna. Mientras hablaba, una chispa de confianza comenzó a embriagarla. Las palabras fluyeron, su voz se volvió más firme, desnudando el conocimiento que había acumulado a través de largos y tediosos días de trabajo. Se sintió, por primera vez, no solo como la limpiadora invisible, sino como una integrante esencial de ese entorno. Su valoración personal iba en aumento junto con su decisión de actuar. Fue en ese momento que un abogado, el que más la había menospreciado, se dirigió a ella con un gesto de respeto. «Quizás deberías hablar con el director de seguridad y plantear lo que sabes». La invitación fue un disparador. Las líneas de separación que la habían mantenido en un rincón oscurecido comenzaron a desdibujarse. Con la adrenalina fluyendo por sus venas, María tomó el camino hacia la seguridad, adentrándose en un mundo donde antes no se había atrevido a ir. Su intuición le decía que la seguridad podía tener la clave para aquello que necesitaban encontrar, pero al mismo tiempo la duda persistía. ¿Podría realmente cambiar su destino y el de Valentina con esta decisión? En su mente la pregunta se repetía: ¿qué haré después de esto? Era un nuevo paso, pero cada vez más parecía que podía estar a punto de perderlo todo o tal vez ganar más de lo que jamás imaginó. A medida que cruzaba la puerta hacia el pasillo de las oficinas de seguridad, la mirada enfurecida de un abogado la seguía. Entonces todo se apretó en su pecho. El miedo era inminente. ¿Era este el punto de no retorno? María detuvo su avance unos pasos dentro del pasillo. Podía sentir el peso de la mirada del abogado como un yugo sobre sus hombros. La incomodidad se transformaba en un fuego interno que, lejos de ahogarla, despertaba una intensidad incontenible. La decisión de actuar la mantenía alerta, pero el miedo era un compañero persistente. Sin embargo, esa incomodidad se convertía lentamente en un catalizador. Era posible usar la adversidad como trampolín hacia un futuro diferente. Su mente comenzó a procesar la situación. Cada escenario retumbaba profundamente en su ser. En el fondo, sabía que tenía habilidades que habían permanecido ocultas, como una joya sin pulir.
La observación aguda que había desarrollado durante años de trabajo, combinada con su capacidad para conectar los puntos, la hacían más valiosa de lo que ella misma había imaginado. ¿Podía ese talento ser suficiente para cambiar no solo su vida, sino también la de los demás? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, avanzó decidida hacia la oficina de seguridad. En ese trayecto, los ecos de las conversaciones anteriores la rodeaban, pero ella se concentraba en el propósito que había brotado dentro de ella. Sabía que no podía permitir que el miedo dictara su destino. Era momento de ser el arquitecto de su propia narrativa. Al llegar, se encontró frente a un grupo de personas que revisaban monitores y discutían protocolos. No hubo tiempo de retroceder. El momento había llegado. Con una respiración profunda, se acercó con paso firme y decidió presentar su caso. «Disculpen, necesito hablar con el director de seguridad», dijo, con una claridad que la sorprendió incluso a ella misma. El medio ambiente ya no le parecía hostil. Las pantallas brillantes reflejaban su determinación. Un hombre de medianoche y pelo canoso levantó la vista intrigado. «¿Y tú quién eres para interrumpir así?», preguntó, sin poder ocultar una mezcla de sorpresa y desdén. «Soy María, la que limpia este lugar», respondió, sintiendo que cada palabra explotaba con un peso que jamás había sostenido. «No vienen a mí, pero he visto cosas que podrían ayudar a encontrar al bebé». Los rostros comenzaron a girar hacia ella, y para su asombro, el escéptico director la observaba sin el habitual menosprecio. En esa fracción de segundo, María se dio cuenta de que sus palabras eran más que una súplica. Eran un reclamo por su lugar, un grito por el respeto que tanto anhelaba. La atmósfera en la sala cambió. Una tensión palpable se entrelazaba con la curiosidad. «Vamos a ver entonces», dijo el director, su voz baja pero firme. «Dime lo que sabes». Sintió la energía resurgir dentro de ella. Comenzó a relatarle lo que había observado con sutileza en sus rutinas. Patrones, movimientos, incluso detalles que para otros habrían sido insignificantes. Cada información se desplegaba como una pieza de un gran rompecabezas, y antes de darse cuenta, María se encontraba inmersa en un apasionado monólogo. Sus palabras, que en el pasado podrían haberse perdido en el aire, ahora eran puentes hacia un futuro tangible. Para sorpresa de todos, su voz, en vez de apagarse, fue fortaleciéndose. Mientras hablaba, se dio cuenta de que había dado un paso crítico hacia el dominio de su propia historia. Lo que era un esfuerzo por ayudar había evolucionado en un impulso de autoafirmación. Sin embargo, en el fondo, la inquietud persistía. Aún no conocía las repercusiones de sus actos. En su mente resonaba: ¿qué sucederá si esto sale mal? La posibilidad de un retroceso era real, potencialmente devastador. Pero a medida que el director tomaba notas, María entendió que su viaje apenas comenzaba. El canal de comunicación se había abierto, transformando un momento de duda en uno de revelación. La decisión de enfrentarse a su miedo tenía el potencial de cambiar su vida para siempre. Pero la pregunta que la acompañaba era inevitable. Al final del camino, ¿encontraría lo que tanto deseaba o se encontraría ante la amarga realidad de sus elecciones? Sintiendo que la incertidumbre se hacía más palpable con cada palabra, supo que estaba en la encrucijada de su propia historia. El desafío estaba apenas comenzando, y con él, cada decisión que tomara podría definir su destino y el de Valentina. Tendría el coraje necesario para descubrirlo. La sala se saturó de una energía palpable mientras María transmitía su percepción del entorno. Cada detalle de su relato evidenciaba no solo la meticulosidad de su observación, sino también una transformación interior que comenzaba a florecer en medio del caos. Era un momento que, a pesar de la incertidumbre, revelaba la fortaleza que siempre había estado latente en su interior.
La mirada del director ya no era despectiva, sino inquisitiva, como si reconociera una chispa que bien podría encender una convicción en la lucha por la verdad. María se dio cuenta de que había algo catártico en exponer esa parte de sí misma. Su voz resonaba, no solo en la sala, sino también dentro de su ser. La crítica interior que solía bombardearla comenzó a desvanecerse. Recordó las horas de autoevaluación, de dudas y de reprimendas que la habían seguido en su trayectoria laboral. Pero ahora, esas voces se ahogaban en el eco de sus convicciones. «Hay algo más que debo añadir», continuó María. «Lo que he visto puede no solo ayudar a encontrar al bebé, sino que también podría cambiar la percepción de mi rol aquí. Este lugar necesita ver que todos somos piezas clave en el engranaje, sin importar la posición que ocupemos». El director la observó fijamente, procesando las palabras. Alrededor de ella, las miradas en la sala vacilaban entre la sorpresa y la contemplación. Aquella afirmación resonó con una verdad que era difícil de ignorar. De pronto se dio cuenta que no solo estaba ayudando a Valentina, sino que luchaba por su propio valor en un sistema que la había relegado. La computadora del lado de la habitación encendía luces intermitentes y el director comenzó a teclear. ¿Estaría tomando en serio lo que decía? María sintió una mezcla de miedo y adrenalina recorrer su cuerpo. Esta no era solamente una muchedumbre indiferente. Había un cambio en el aire, una ruptura en el molde que siempre había definido su vida. «Te escucho, María, y te agradezco por tu valentía al decir lo que has dicho. Quizás no han revaluado el valor que puedes aportar aquí. Quizás sea un buen momento para que todos lo hagamos», dijo el director finalmente. La respuesta resonó en su mente como un clarín. Nunca había imaginado recibir una afirmación de esa magnitud. ¿Una oportunidad real para un cambio? Esa posibilidad comenzaba a parecer tangible. Sin embargo, una nueva preocupación despertó en su interior. Estaba realmente lista para ser protagonista de su propia historia. Con cada afirmación, el peso de esa expectativa se hacía cada vez más real. El grupo empezó a discutir las siguientes acciones, tomando en cuenta lo que María había compartido. Un diálogo de apertura y colaboración reemplazó la atmósfera de escepticismo que había reinado hasta ese momento. Cada idea y cada sugerencia se entrelazaban, pulsando con una energía fresca. De pronto, María se vio empujada a un papel que nunca había considerado: el de líder en una situación crítica. La adrenalina se disparó en sus venas, mientras presentaban nuevas teorías sobre la desaparición de Valentina. Su mente corrió, haciendo conexiones más allá de lo inmediato. El esfuerzo por ayudar había despertado un sentido de responsabilidad que la mantenía en movimiento, decidida a ser parte activa en la solución. Era un reto, sí, pero también una oportunidad única. Sin embargo, a cada paso que daba hacia adelante, el abismo de la incertidumbre se expandía. Las decisiones que ahora tomaba no solo afectaban a su entorno, sino que también podrían repercutir en su vida profesional. El temor al fracaso se instaló nuevamente, pero esta vez era un miedo que estaba dispuesta a desafiar. Sintiendo el impulso de ser parte de algo más grande que ella misma, María se adentró en la conversación. Comenzó a compartir más de sus observaciones, con cada palabra y cada sugerencia, sintiendo que sus capacidades emergían del ocaso. Cada respuesta del grupo la fortalecía y cada afirmación del director reafirmaba su nuevo papel en el equipo. Cuando finalmente concluyó la reunión, una decisión volvió a llamar su atención. ¿Cómo podría asegurarse de que este impulso no se disipara en el aire? ¿Cómo podría crear una cultura donde su voz y la de otros como ella fuera tan esencial como cualquier otra? Con la determinación clara en su mente, supo que esto apenas era el principio de una transformación más profunda.
Mientras se alejaba de la sala, una nueva sombra de inquietud apareció. Las preguntas no solo giraban en torno a su futuro inmediato, sino a la posibilidad de verdadera aceptación y respeto en un mundo que alguna vez le había dado la espalda. María estaba lista, no solo para ser escuchada, sino para exigir un lugar donde las voces de los menospreciados pudieran encontrar su eco. A medida que la emoción se mezclaba con la incertidumbre, se preguntó, ¿lo que había empezado como un deseo de ayudar podría convertirse en un movimiento que desafiara un sistema establecido o se esfumaría en el momento en que volvieran los desafíos? La balanza pendía y solo el tiempo podría decir si tendría la resiliencia necesaria para sostenerlo. ¿Sería capaz de convertir su valor en un legado que no solo salvase a un bebé, sino que redefiniera su propia existencia? Mientras María se alejaba de la sala, sus pensamientos giraban sin control. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, y la transformación que había comenzado a asomar en su interior ya no podía ignorarse. Cada paso que daba en el pasillo se sentía como una reafirmación de su nuevo propósito. Lo sabía, estaba cambiando, y ese cambio iba más allá de la circunstancia inmediata. Ahora debía explorar cómo convertir ese nuevo fuego en una llama que iluminara no solo su camino, sino el de quienes la rodeaban. En su cubículo dejó caer su abrigo sobre la silla y respiró hondo. La charla dinámica había hecho que se olvidara por completo de la ansiedad que la acechaba días atrás. «Esto es importante», se repitió a sí misma, mientras revisaba los informes acumulados en su escritorio. Cada documento representaba detalles del caso de Valentina, y ahora tenía un nuevo significado. Ya no eran simples tareas, eran oportunidades para explorar y aportar valor. La luz del ordenador iluminaba su rostro mientras revisaba notas y un mapa de conexiones. Algo hacía clic en su mente, y se sintió realmente intrigada por los patrones que comenzaban a emerger. Tenía que profundizar más. Una de las áreas donde había observado irregularidades era en los registros de llamadas y mensajes. Esa información podría ser crucial. Sin embargo, el entusiasmo se vio ensombrecido por una amarga voz interna que cuestionaba su propia valía. ¿Realmente sabes lo suficiente para hacer esto? ¿Y si cometes un error? ¿Una vez más? A esos ecos de duda, María decidió responder con determinación. Con movimientos decididos, comenzó a recopilar datos que respaldaran su teoría. Pasaron las horas, y mientras el resto del equipo se marchaba a sus hogares, ella se sumía más y más en su trabajo. El silencio de la oficina se convertía en un refugio donde podía enfrentar y desafiar sus propios miedos. La percepción de ser una colaboradora que apenas rozaba la superficie estaba cediendo ante la visión de una mujer capaz de aportar verdaderamente al equipo con su análisis y sus ideas. Con cada descubrimiento, su confianza fue creciendo. Sabía que la presión aumentaba a medida que el tiempo avanzaba y que la recuperación de Valentina debía ser urgente. Cuanto más se adentraba en el caso, más se daba cuenta de que tenía la capacidad no solo de contribuir con su voz, sino también de influir en el curso de las decisiones que se tomarían. Finalmente, exhausta pero satisfecha, se levantó para irse, pero antes de salir, se detuvo a observar su reflejo en la oscura pantalla de su ordenador. Había un brillo inusual en sus ojos que jamás había visto antes. «Esto es solo el comienzo», se dijo en voz baja, y una sonrisa se dibujó en su rostro. La noche había caído y había un aire de cambio en el horizonte. Sin embargo, un nuevo dilema la aguardaba. El director había insinuado que podrían buscar su ayuda para coordinar acciones más decisivas en el caso. Esa apertura, por pequeña que fuera, también la llenaba de miedo. ¿Estaba realmente preparada para una responsabilidad de tal magnitud?
Mientras caminaba hacia la salida, su mente corría con posibilidades. De repente, se detuvo a pensar en Valentina y en la presión que eso significaba. «No puedo fallar, no solo por mí, sino por ella», pensó. Era un peso que llevaba con ella y que, contrariamente a ser una carga, estaba empezando a transformarse en su motor. La decisión era clara. Debería utilizar todo lo aprendido hasta ese momento para no solo ser parte de la solución, sino para definir su propia narrativa dentro de un entorno que siempre había considerado hostil. La mañana siguiente traería una reunión clave, y tenía que prepararse. Pero a medida que se acercaba a la puerta de salida de la oficina, una nueva inquietud la invadió. La imagen del director, atento a sus palabras, y la posibilidad de que otros estuvieran observando la evolución de su carácter, la hicieron cuestionar su propia resistencia. ¿Podría sostener esa imagen empoderada de sí misma bajo la presión de las expectativas ajenas? El camino hacia el cambio estaba lleno de obstáculos, y solo un paso incorrecto podría deshacer todo lo que se había construido. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que aún había mucho por descubrir. La respuesta a sus preguntas no estaba en sus manos, sino en el modo en que confrontaría sus miedos y acciones en la próxima reunión. ¿Estaría lista para la valoración de su verdadero potencial o caería de nuevo en la sombra de la duda? La respuesta estaba a la vista, y el momento de la verdad estaba cada vez más cerca. Las primeras luces del día entraron suavemente por la ventana, iluminando los papeles esparcidos sobre su escritorio. María se sentó frente al monitor, sintiendo la presión del momento que se avecinaba. El chirrido de la silla rompía el silencio, pero las dudas aún giraban en su mente como un torbellino. «¿Qué tal si no estoy a la altura?», se preguntó. Sin embargo, la voz de su yo interior que había empezado a formarse, una voz más fuerte y decidida, le respondió: «No puedes dejar que el miedo te paralice. Lo que años antes hubiera sido una simple presentación, ahora representaba una oportunidad única para demostrar su valía». Cada paso hacia la sala de conferencias era una mezcla de determinación y ansiedad. Su mirada se desvió momentáneamente hacia un grupo de colegas que conversaban animadamente, ajenos a la tormenta que se gestaba en su interior. Sentirse observada aumentaba su inquietud, pero a la vez despertaba en ella un fuego que deseaba avivar. La sala se llenó, y la atmósfera se volvió tensa. El director, mientras organizaba los papeles en su mesa, proyectaba una confianza que parecía intimidante. Sin embargo, María decidió aprender de esa energía, transformando su nerviosismo en un impulso creativo. A medida que dio un paso al frente para presentar sus hallazgos sobre la situación de Valentina, se sintió diferente. Ya no era solo una colaboradora, sino una voz que podía resonar. «Igualdad en los análisis de datos puede ser la clave», comenzó con firmeza. Las palabras fluyeron como si se hubieran estado formando en su mente desde hacía tiempo. Argumentó con confianza, señalando los patrones en las interacciones de Valentina. Cada diapositiva que pasaba reforzaba su convicción. Tenía que demostrar que su análisis no solo era relevante, sino vital. A medida que compartía su perspectiva, notó las miradas del equipo cambiar. Algunos fruncieron el ceño, otros asentían levemente. Ello acentuó el eco de sus propias dudas, pero, en lugar de hundirse en ellas, utilizó esa energía para profundizar en su discurso. Había un momento esencial en sus palabras, cuando, al exponer sus conclusiones, notó a su jefe tomando notas. Esa validación despertó un ímpetu en ella que nunca había experimentado. La reunión avanzó a su conclusión. Las preguntas que surgieron no eran solo críticas, eran oportunidades para profundizar aún más en el análisis. Cada interacción con sus colegas solidificaba su nueva identidad.
A medida que respondía a las inquietudes, se dio cuenta de que había dejado de defenderse a sí misma. En lugar de ello, estaba defendiendo su trabajo, su propuesta, su valor. Cuando la reunión finalizó, el aplauso resonó en las paredes. Era un sonido extraño, porque no estaba acostumbrada a recibirlo. La incomodidad inmediata fue seguida por una oleada de orgullo. Había comenzado a moldear la narrativa de su vida profesional. El mismo ambiente que antes le parecía hostil, ahora se convertía en un terreno fértil para el crecimiento. Sin embargo, antes de que pudiera saborear su éxito, el director se dirigió a ella y le hizo una propuesta. Creo que has demostrado tu capacidad en situaciones complejas. Te ofreceremos liderar un nuevo equipo en el caso de Valentina. Esa oportunidad se presentó como un rayo de luz, pero la abrumadora responsabilidad amenazaba con oscurecerlo. María sintió el peso de la decisión antes de procesar todo lo que había logrado hasta ese momento. Ahora debía enfrentar un dilema. Asumir el desafío podría consagrar su transformación, pero también implicaba un riesgo inmenso. Podría liderar y a la vez convertirse en la líder que había anhelado ser. La sensación de incertidumbre se mezcló con el deseo de cumplir su propósito. Visualizó a Valentina en su mente y comprendió que no solo luchaba por su propio crecimiento, sino por el bienestar de otros. Mientras pensaba en su respuesta, la sensación de que el momento de la verdad se acercaba nuevamente le llenaba de sobrecogimiento. La decisión inmediata podía definir no solo su carrera, sino su esencia misma. Tomaría el riesgo y se liberaría de sus viejas inseguridades, o rechazaría el desafío y se dejaría llevar de nuevo por la sombra de la duda. Con el corazón acelerado, comprendió que este no era solo un punto en su carrera, era un desafío personal que la llevaría hacia la mujer que siempre había querido ser. Con esa claridad en mente, se lanzó hacia un nuevo abismo de posibilidades. El desenlace de su elección estaba por venir, y con él podría desatar un nuevo capítulo en su vida. María respiró hondo y en un susurro casi inaudible dijo: «Sí, aceptaré el desafío». Aquella afirmación fue como un eco resonando dentro de su ser. Llevó consigo un peso y una ligereza al mismo tiempo. Al instante, su mente comenzó a agitarse con las posibilidades que se desdoblaban ante ella. Ahora se enfrentaba a la tarea de liderar un equipo en un caso que tenía la potencialidad de cambiar vidas, empezando por la de Valentina. Poco después, en la oficina repleta de entusiasmo y ansiedad, María se instaló en su nuevo rol. Observó a su equipo, un grupo diverso de individuos con habilidades únicas que, por primera vez, tendrían la oportunidad de colaborar bajo su dirección. Consciente de que su éxito dependía de la aportación de cada uno, empezó a planificar reuniones iniciales para conocerse más allá de lo profesional. Era fundamental establecer confianza desde el principio, y ello requería vulnerabilidad. Durante la primera reunión, compartió no solo sus esperanzas y expectativas, sino también sus propios temores. La presión de ser vista con ojos críticos, el peso de no fallar. Esa revelación generó un ambiente de empatía y conexión. Se sintió aliviada cuando notó que sus compañeros también compartían miedos similares. Tal honestidad era un cimiento necesario. La apertura integraba el equipo y transformaba las dinámicas de trabajo. A medida que los días avanzaban, María empezó a agudizar su capacidad de escuchar. Las ideas florecían cuando todos sentían que sus voces eran valoradas. Decidió implementar técnicas de gestión que fomentaran la creatividad y la colaboración. En lugar de centrarse únicamente en el rendimiento, eligió crear un entorno donde cada miembro se sintiera seguro para experimentar, errar y aprender. Esa elección, aunque desafiante, contribuyó a fortalecer el compromiso grupal. Sin embargo, no todo transcurrió sin dificultades. Un miembro del equipo se mostraba escéptico sobre su liderazgo.
A menudo cuestionaba sus decisiones y se atrevía a desafiar sus propuestas. En lugar de reaccionar con defensividad, María decidió enfrentar la situación con madurez. Durante una reunión crucial, se atrevió a invitar a ese colega a aportar alternativas y al mismo tiempo expresar sus razones. La discusión no fue fácil, pero su disposición a recibir críticas gradualmente disminuyó el fuego de la confrontación. Más importante aún, le enseñó a reconducir la disparidad a una zona de aprendizaje. Sin embargo, en una conversación entre bastidores, una colega mencionó la creciente presión del director, quien anhelaba resultados tangibles y rápidos. Esa revelación encendió una nueva chispa de ansiedad en el corazón de María. Se dio cuenta de que, por más dispuesta que estuviera a fomentar un ambiente positivo, debía demostrar resultados y, rápidamente. El desafío a su liderazgo y la presión por cumplir generaban una tensión palpable. Ver su reflejo en el espejo del baño del departamento la apabullaba. Recordó sus inseguridades pasadas y empezó a cuestionar impetuosamente. ¿Estaré preparada para esto? ¿Podré cumplir con las expectativas? Pero entonces, su voz interior, la misma que se había ejercitado en momentos anteriores, le respondió: «No puedes dejar que los demás dicten tu capacidad. Has llegado hasta aquí por mérito propio». Esa afirmación se transformó en una decisión de ejecutar un plan concreto y audaz. Más allá de los informes, tenía que conectar los puntos. Y sobre todo, debía inspirar a su equipo a ser proactivos y creativos. La presión de los resultados estaba allí, pero también lo estaban el compromiso, la pasión y el deseo de hacer una diferencia. En ese instante, abrazó el reto con determinación. La historia de Valentina no solo la impulsaba a liderar, sino también a cambiar la narrativa de su propia vida. Se sentía una vez más en un punto de inflexión que anunciaba un desafío aún mayor. Mientras el reloj avanzaba, la preocupación sobre cómo respondería la dirección a sus progresos llenó su mente y corazón. Pero sabía que el próximo paso iba a requerir no solo coraje, sino también la unión de su equipo, una respuesta creativa al obstáculo que se les presentaba. ¿Estaría realmente lista para afrontar las repercusiones de su liderazgo, además de los riesgos personales que eso conllevaba? El momento de evaluar su valor estaba cada vez más cerca, y con él la posibilidad de perder todo lo que había construido, o en cambio, consolidar su lugar en el mundo profesional. La semana siguiente fue fundamental para María. Las reuniones se multiplicaron y, confrontada por la necesidad de demostrar resultados, optó por una estrategia agresiva. Cada miembro del equipo debía presentar su propuesta para abordar el caso de Valentina. En lugar de generar aturdimiento, aquella decisión impulsó a todos. El ambiente se volvió un hervidero de ideas en el que se respiraba la creatividad palpable. María, atenta, observó cómo el escéptico del grupo, llamado Javier, comenzaba a interactuar más, incluso exhibiendo un aire de entusiasmo que antes le era ajeno. Sin embargo, a medida que las propuestas se acumulaban, la presión de la dirección se intensificaba. Cada mañana, el mensaje de que necesitaban impresionar al director resonaba en su mente como un mantra aterrador. Decidió reunirse con su equipo de forma individual para comprender sus preocupaciones, y en esas charlas algunas verdades comenzaron a revelarse. Estas conversaciones la llenaron de confianza, pero también la confrontaron con el hecho de que algunos de sus colegas sentían que sus esfuerzos no eran suficientemente valorados. Esto se convirtió en un dilema para María: mantenerse firme en su visión o ceder a las necesidades del grupo. Durante una de estas reuniones, María notó en Javier una inquietud palpable. Al final de la conversación, cuando la mayoría se había marchado, se atrevió a preguntarle qué le preocupaba. La postura de Javier cambió. Su confianza,
antes frágil, se transformó en un desafío directo. No creo que este enfoque funcione. Necesitamos más que ideas. Necesitamos un plan. Aquella afirmación despertó en María un diálogo interno voraz. Así que no estaba haciendo lo suficiente. ¿Debo replantear todo mi enfoque para complacer a un solo individuo?, se preguntó. Fue entonces que su voz interna volvió a surgir con resolución. Era fundamental asimilar cada crítica, pero nunca comprometer su visión inicial. Se sentó en su escritorio, rodeada de papeles desordenados, historias personales e intuiciones sobre lo que realmente necesitaba Valentina. Decidió hacer una síntesis de todas las propuestas y crear un plan que integrara los mejores elementos de cada uno. No solo necesitaba un resultado, sino que debía consolidar un enfoque que permitiera a su equipo sentirse parte del proceso. Al finalizar la semana, María convocó a todos para presentar su propuesta consolidada. La sala estaba llena de miradas expectantes, y sintió cómo su pulso aumentaba. Compartió su visión, conectando puntos de todas las ideas, y al hacerlo, creó un hilo narrativo que resonaba no solo técnicamente, sino emocionalmente. En el clímax de su presentación, no solo mostró cifras y gráficos, sino que apeló a la razón y a las emociones compartidas, haciendo hincapié en la historia de Valentina. La respuesta del grupo fue abrupta. Aplausos, risas y comentarios de apoyo llenaron el aire. Había logrado algo más que un simple plan. Había tejido un relato inspirador. Sin embargo, la sombra de la presión seguía presente. En los días siguientes, el director mostró interés por el trabajo, pero con un tono de alerta, insinuando que aún quedaba mucho por demostrar. Con un renovado sentido de urgencia, María se dio cuenta de que cada decisión, cada paso que daba, estaba impregnado de significado. ¿Y si esa misma narrativa que había creado para Valentina podía también ser su propia historia de triunfo? Necesitaba algo más que un plan. Debía dar un paso que desafiara su propia zona de confort. Era evidente que se acercaba a un punto de no retorno. Una revisión del progreso sería inminente, y con ella vendrían las decisiones que marcarían su camino. Sería valiente suficiente para pivotar, transformar su narrativa personal y enfrentar al director con una nueva perspectiva que pusiera al equipo en el centro de la conversión. La inquietud de lo desconocido se hacía cada vez más presente, y María entendía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Adentrándose en la siguiente semana, María enfrentó un nuevo nivel de tensión. Sabía que debía preparar un informe exhaustivo para el director, pero también comprendía que el éxito no se medía únicamente por la cantidad de datos o presentación visual. Era imperativo establecer un diálogo genuino con el director, cimentado en la colaboración y el entendimiento profundo. Con ese objetivo en mente, empezó a revisar no solo las estadísticas y resultados, sino las emociones detrás de cada esfuerzo y cada propuesta de su equipo. Se dio cuenta de que no podía ocultar su vulnerabilidad ante el director. Era crucial que entendiera cómo el equipo había trabajado en conjunto para dar vida a la estrategia. Se sentó una noche sola en su oficina, con una taza de café frío a su lado, y comenzó a bosquejar cómo podría comunicar no solo el éxito tangible, sino la narrativa humana que lo respaldaba. Al día siguiente, María decidió realizar una prueba al convocar una reunión breve antes de la presentación final. Quería experimentar cómo podría abordar la conversación con el director, intercalando el enfoque estructurado con un toque emocional. Así fue como empezó a visualizarse como una narradora, un papel que nunca había asumido conscientemente. Javier, que había comenzado a mostrar interés en el proceso, se ofreció a ayudarla preparando algunas diapositivas.
María, agradecida por su iniciativa, sintió una oleada de aprecio y se cuestionó cómo podría empoderar a otros para que aportaran su voz frente a la junta directiva. La idea de un enfoque colaborativo le parecía cada vez más viable, algo que antes habría dejado de lado por temor a perder control. Sin embargo, el cambio de perspectiva parecía inevitable. Con el tiempo, las piezas comenzaron a encajar en su mente. María se dio cuenta de que su mayor desafío no era solo impresionar al director, sino lograr que su equipo sintiera que la reunión era un reflejo de sus contribuciones y esfuerzos. A medida que avanzaba en su trabajo, también encontró la oportunidad de explorar el talento oculto de otros miembros del equipo. Ana, una diseñadora que rara vez hablaba en grupo, preparó unas visualizaciones que sorprendieron a todos por su impacto. Fue entonces que una idea surgió, clara y luminosa. Durante la reunión, cada uno de ellos tendría un momento para brillar, compartir su parte en este relato colectivo. Sin embargo, mientras elaboraba su presentación, la inseguridad volvió a acecharla. ¿Era realmente cierto que podía llevar a cabo esta estrategia audaz sin caer en la trampa de ser vista como vulnerable? La pregunta reverberó en su mente cuando se enfrentó al espejo de su oficina antes de la reunión con el director. Se observó detenidamente, cuestionando sus decisiones hasta ese momento. La voz interior, que había crecido en confianza, enfrentaba un resentimiento interno por el miedo a lo desconocido. La reunión llegó. María ingresó a la sala con su equipo esencialmente detrás de ella. Al ver al director, sintió el peso de la anticipación cargar sobre sus hombros. En la primera parte de la presentación comenzó a compartir datos, pero, en lugar de seguir una línea plana, tomó un giro audaz y comenzó a narrar la historia de Valentina, llevando a su equipo con ella en el viaje. Las reacciones fueron mixtas. Los miembros del equipo parecían nerviosos, pero a medida que María compartía emotivamente sus relatos y las contribuciones de cada uno, comenzó a notar un cambio en la atmósfera. La atención del director pareció profundizarse. Sus ojos cambiaron de escépticos a interesados. Si todo iba bien, estaba logrando su objetivo. Pero justo cuando la energía parecía alcanzar un punto culminante, el director levantó la mano y, con una mirada de preocupación, preguntó: «Pero en términos concretos, ¿qué medidas reales están dispuestos a tomar si esto no funciona?». Su pregunta cortó el aire en la sala. María sintió cómo el pulso se aceleraba y una nueva sensación de desafío emergió. La curva había vuelto a cambiar, y el rumbo del encuentro dependía de su respuesta. ¿Se atrevería a poner el enfoque en la acción colaborativa o sucumbiría a las viejas defensas de justificaciones convencionales? La sala se convirtió en un vaivén de miradas que buscaban respuestas. La inquietud en su interior era palpable. Así iniciaba un nuevo capítulo en su viaje personal de transformación, donde la línea entre el éxito y el fracaso comenzaba a desdibujarse. Estaba a punto de descubrir si el coraje para transformar su historia podría marcar la diferencia en su carrera. María se plantó firme ante la mesa del director, conjurando la fuerza que había acumulado en los últimos días. Sabía que este momento era decisivo. No solo se trataba de la historia de Valentina, sino de su propia existencia en el mundo profesional. Con voz clara y decidida, respondió: «Estamos preparados para implementar acciones concretas. Proponemos un seguimiento continuo de cada paso que damos. No solo seremos responsables de las ideas, sino del impacto que tengan en la vida de Valentina». El silencio se hizo en la sala, pero sorprendentemente no sintió miedo. En su interior, una transformación había tenido lugar. Las miradas se centraron en ella con una mezcla de asombro y respeto, y por primera vez se sintió vista, no solo como la empleada de limpieza, sino como una líder en la que su equipo podía apoyar.
El director, entrecerrando los ojos, asintió lentamente. Su mirada se tornó más serena, y tras algunos segundos que se sintieron eternos, reaccionó. Bien, pero quiero que esta propuesta no sea solo un documento, quiero ver resultados. Esa afirmación resonó en el corazón de María. Sabía que estaba a punto de dar un paso audaz hacia lo desconocido. Con cada latido, la decisión se volvía más clara. Durante las semanas siguientes, María no solo guió a su equipo, lo inspiró. Creó espacios donde todos podían aportar, donde sus voces eran valoradas. Estableció un sistema de evaluación, en el que cada miembro rendía cuentas de sus avances. Pero no se centró únicamente en los resultados, también resaltó la importancia de aprender de los fracasos. La presión del director se transformó en un motor de creatividad. Juntos elaboraron un plan integral que no solo buscaba el bienestar de Valentina, sino que también incluía formas de repercutir positivamente en la comunidad. En medio de esa labor, María experimentó un crecimiento personal asombroso, manifestando una confianza que nunca había previsto. La imagen de sí misma como la madre luchadora que había empezado el viaje se fue desdibujando, dando paso a una conclusión poderosa. Estaba construyendo una carrera sólida, cimentada en la valentía y la autenticidad. Cada encuentro con el director se convirtió en una oportunidad para demostrar que no solo hablaba de la vida de Valentina, sino que estaba forjando la suya. A medida que pasaron los meses, la presión inicial se transformó en una relación de respeto mutuo. El director comenzó a recurrir a ella para formalizar otras estrategias en el bufete, reconociendo su capacidad única para conectar el trabajo con las emociones humanas. Finalmente, tras un año lleno de desafíos y logros alcanzados, un nuevo hito se concretó. El caso de Valentina fue resuelto exitosamente. La niña no solo había recuperado su salud, sino que, gracias a las iniciativas propuestas por María y su equipo, había germinado un programa de responsabilidad social que empezaba a dar frutos. María recibió una carta formal de reconocimiento por su labor y compromiso, destacando su transformación de empleada a líder. Al abrir la carta, una sonrisa se dibujó en su rostro. No se trataba únicamente de un reconocimiento, era un testimonio de su viaje personal. Miró a Valentina, que estaba en su habitación jugando, ajena a los desafíos que había enfrentado su madre. En ese instante, María comprendió que había logrado no solo resguardar un futuro mejor para su hija, sino también dejar una huella en un entorno que había comenzado a cambiar debido a su compromiso genuino. Con la confianza sólidamente asentada, María se preparó para una nueva etapa en su vida profesional. Sabía que no todo sería fácil, pero la transformación que había experimentado la había preparado para enfrentar cualquier reto. Al mirar hacia el futuro, ya no se sentía como una sombra. Ahora entendía que cada uno de sus pasos, cada miedo que había superado, la había llevado justo hasta aquí. Un lugar de empoderamiento, reconocimiento y conexión. Por último, en una reunión con su equipo, levantó su taza de café y dijo: «Esto es solo el comienzo. Juntos cambiamos no solo nuestra realidad, sino también la de aquellos que necesitan ser escuchados». Y en ese momento, todos en la sala supieron que el verdadero triunfo no era solo haber salvado a Valentina, sino haber despertado a una mujer que antes se encontraba dormida, dispuesta a conquistar no solo su carrera, sino también a inspirar a otros a hacerlo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo de verdad. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.
para compartir.